presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, en este último bloque vamos a poner en debate con los panelistas algo que dijo el ministro Bonomi, que reapareció ante los medios de comunicación en el contexto del anuncio de la entrega de estas 2000 y pico de cámaras en la frontera con Brasil, ¿no? Y esto dijo. El ministro del Interior fue consultado sobre varios episodios que se produjeron en febrero donde policías abatieron a delincuentes. Ocurrió en Montevideo, en Suárez y en Las Piedras. Cuando un policía es atacado, o un grupo de policías es atacado, tiene la obligación y el derecho de defenderse. Y la policía está mucho mejor preparada que antes, al revés de lo que se dice, está mucho mejor preparada que antes. Y cuando se produce un enfrentamiento, también está mejor preparada para el enfrentamiento y tiene estos resultados. No ha habido una orden distinta. Bonomi relativizó videos que han circulado donde delincuentes muestran fusiles automáticos. El ministro dijo que los criminales muestran un arma para que se crea que tienen muchas. Los delincuentes no están mejor armados que la policía, porque la policía está colectivamente armada con mejores armas. No una, sino tiene la cantidad suficiente para que la policía actúe como grupo especializado de la Guardia Republicana o la policía de Geo o los del Pago tienen las armas necesarias. Bien, entonces, ¿será así como dice el ministro? ¿Alfredo? ¿Por qué dudarlo? Yo creo que sí, que la policía está mejor armada, se han comprado mejores armas. ¿El tema más armada que la delincuencia? Yo creo que sí, tiene mucho más acceso a armas la policía, lo que es lógico. Me parece que es la policía a la que nosotros le cedemos como ciudadanía el derecho al uso de la violencia. Entonces, me parece bárbaro que tengan las armas que precisen. Yo no creo que... El resto es parte de la propaganda que se hace. Los chorros tienen de todo y la policía no hace nada. No es así. Creo que la clave está en las palabras del propio ministro, cuando dice la policía colectivamente está mejor armada, porque antes lo que hacía un policía solo frente a un delincuente, ahora lo tiene que hacer media repartición. Cuando dice, bueno, la Guardia Republicana, cuando van todos en conjunto, sí, pero me parece que acá ese juego de palabras es donde está la clave. Un policía solo. Mirá nomás lo que le pasó a quien estaba cuidando el Palacio Legislativo. Bueno, por eso, ¿un policía solo realmente está mejor armado que la delincuencia? ¿O estamos hablando de que estas reparticiones especiales, que son las que entran a determinados lugares y hacen determinados operativos, sí lo están? Yo creo que es distinto, ¿no? ¿Qué pensás vos? ¿Es parte de la propaganda que inculca miedo, como plantea Alfredo, o no, Graciano? Yo no entendí lo que quiso decir el ministro, sinceramente no entendí, porque yo creo que a él le plantean una situación y él responde con una obviedad. O sea, obviamente, si tiene 800 millones de dólares el Ministerio del Interior de presupuesto, obviamente que deben tener armas. La pregunta que le hacen, y a raíz de la cual él responde eso que responde, que es una obviedad, es, bueno, hemos visto delincuentes con metralletas, con esto, lo otro, y él dice, sí, pero la policía está mejor armada. Pero no le preguntaron eso. O sea, yo creo que esa imagen del delincuente con una ametralladora y con caños, con armas más sofisticadas... No, ese delincuente, ese en particular, ese está mejor armado que el policía, el otro policía que lo va a enfrentar. Claramente es así. Entonces, en lugar de asumir la realidad y es decir, sí, los delincuentes hoy tienen acceso a armas que antes no podían acceder, hoy hay un mercado negro de armas, hoy se roban más armas que antes, entran por la frontera, hay un gran poder del narcotráfico, se mueve mucho más dinero, que es todo realidad lo que estoy diciendo. En lugar de decir eso, que es una parte de la realidad, y además me parece que un ministro tiene que actuar en la realidad, eso es una realidad. Que la policía haya comprado armamento, es lógico también, me imagino, repito, un presupuesto de 800 millones de dólares no se lo van a gastar todos en sueldos y en asesores, deben comprar armas y uniformes y otras cosas también. Pero me parece que se minimiza el poder de fuego que hoy los delincuentes, como bandas organizadas, lo hemos visto en los asaltos a los cajeros, o como delincuentes actuando individualmente, hoy tienen. Eso es una realidad. Entonces me parece que, por eso digo que no entiende lo que quiso decir el ministro, porque está comparando dos situaciones que no son incomparables. Una repartición del Estado uruguayo con un grupo de personas que actúan en la ilegalidad y que obtienen armamento, no por licitación, no hacen una compra siguiendo los procedimientos normales, sino que las roban, las cambian por drogas, se las consiguen en la frontera, y eso sí me
parece que es un motivo de preocupación. Yo creo que le está minimizando el tema, le está quitando entidad, y esto es una cosa muy seria, no es para tomárselo de esa manera. ¿Coincidís, Alejandro? No, a ver, a mí me parece que los problemas que tiene el Uruguay con relación a la inseguridad tiene que ver con lo que todos advertimos que ha aumentado, que es el número de delitos, primero, con lo que de eso hay dos cosas que están fallando. Primero, la prevención para que esos delitos no se cometan, y segundo, la captura de esos delincuentes, que el número sigue siendo aún bajo. Ninguna de estas cosas está pasando bajo la premisa de que esto ocurre porque los delincuentes están más y mejor armados en líneas generales. A ver, con todo respeto, es muy cierto lo que dice Graciano. Ese delincuente está más armado que el circunstancial policía que lo enfrente. Pero me parece, porque tampoco la pregunta fue escuchada como tal, me parece que la pregunta no es esa por ese delincuente, sino que se habla de una especie de mito urbano acerca de que los delincuentes en general tendrían un arsenal más importante o más grande que la policía. Lo que luce como incierto eso, ¿verdad? Obviamente la policía es la que tiene, y por suerte, además agrego, ¿no? Es lógico pensar eso. Sí, justamente. No, pero digo que exactamente. Sin embargo, forma parte de un mito urbano que se suele decir, y ese no es el problema. Ese no es el problema. Por lo tanto, bueno, estamos justamente, no discutamos si estamos todos de acuerdo. Entonces, justamente esa es una realidad paralela, parte de un relato, de un discurso que se hace, que además que yo desde que tengo uso de la razón escucho, no, porque siempre los delincuentes están más y mejor armados que la policía. Justamente en este contexto histórico, en donde la inversión que ha hecho el Estado para los temas vinculados a la seguridad, desde salario, vestimenta, y armas en general, bueno, las cámaras, esto fue en el marco de la presentación, es notoriamente mejor. Eso me parece que está fuera de discusión. Aún así, y en todo caso ese es el problema, que aún así vivimos el tema de la inseguridad corriéndola de atrás. Bien, yo igual insisto en preguntarme si el punto es quedarnos en el análisis quién está más armado, si la delincuencia o la policía. No, es que no o si el mito urbano no pasa ni siquiera por ahí. El mito urbano acaso no pasa por aquello de que hoy la delincuencia está armada hasta los dientes, si más o menos que la policía... Claro, ¿es de costado? Victoria, hemos escuchado hasta el cansancio de que los delincuentes tenían mejores armas que la policía, que la policía estaba indefensa, que no actuaba, que no podía hacer nada, que estaban atados con las manos porque no tenían apoyo del ministerio ni de las autoridades. Lo hemos escuchado no una, lo hemos decenas de veces. Sí. Ahora resulta, y por algo están en estudio proyectos que le darían otro respaldo a la policía. Ahora, como resulta que actuaron en los últimos 2, 3 semanas, un mes, varios casos y fueron abatidos varios delincuentes, ahora estamos hablando de que tiene mejores armas. Vamos a entendernos, la policía está actuando, yo creo que está mejor entrenada que antes, cosa que me parece muy importante, porque antes no estaba entrenada. Tiene mejor armamento, seguramente lo tiene. Es decir, pero hemos escuchado muchísimas veces diciendo que no pueden hacer nada porque están atados, no tienen armas ni apoyo ni nada. Y ahora resulta que están siendo eficientes, entonces, pero tenemos que... No sigamos creando mitos, porque estamos creando mitos. No, yo creo que no estamos creando mitos, estamos hablando de determinadas realidades. Hay lugares donde la policía esta semana fue apedreada por haber detenido a un muchacho y donde se tuvieron que replegar y tuvo que ir otra repartición que está mejor armada y que son más. Sí, pero ¿uno contra cuántos? Porque además no es solo el fenómeno de las armas, también hay un fenómeno que tiene que ver con cómo se asocian, lo hemos visto también, se alquilan armas. Bueno, pero son mejores armas. No son más, son mejores armas. La delincuencia está mejor armada que antes. Entonces, reformulo la pregunta. No más que la policía. Algunos entenderán que con esto que acaba de decir el ministro, una vez más está relativizando la inseguridad que vive el país. O, por el contrario, una vez más se está pretendiendo caer en el renuncio a Bonomi. No sé cuál es la lectura que yo no creo que nadie en su sano juicio en el país pretenda, sugiera o quiera instalar el mito urbano de que el arsenal que la delincuencia en su conjunto, como un colectivo, tiene un arsenal mayor que el que tiene el Estado uruguayo. Ahora eso es una cosa loco, Pacale, porque lo han dicho, ¿eh? Bueno, pero a ver, estamos en un programa de televisión, vamos a decir las cosas. Lo han dicho muchas veces. Bueno, pero a ver, me parece que nosotros debatimos lo que decimos acá. Nadie en su sano juicio puede pensar que el arsenal, por llamarlo de alguna manera, que tienen no sé cuántos delincuentes activos hay en Uruguay, porque ese es otro tema que habría que pensar. ¿Cuántos delincuentes activos hay en Uruguay sueltos hoy? Sabemos que hay 10.000 en la cárcel. ¿Cuántos hay sueltos hoy? ¿Otros 10.000, 8.000, 15.000, 18.000? ¿Cuántos hay? No sabemos cuántos hay.
Suponiendo que cada uno tuviera un arma, es difícil que de todas maneras tengan un arsenal más grande que tiene el Estado uruguayo. Eso me parece que está fuera de discusión y nadie en su sano juicio... Y nadie en su sano... Bueno, pero Bonomi está diciendo una obviedad y dice... La policía en su conjunto, pero eso no es una declaración seria. Eso no es una declaración, pero eso no es una declaración seria. Cuando se dice que un delincuente está mejor armado, es porque en la circunstancia concreta en la cual el delincuente va a cometer un delito, muchas veces el armamento que tiene, en ese caso concreto, es superior al que tiene la policía, que en ese momento lo tiene que enfrentar de una manera incidental, digamos así. Esa es la hipótesis. Ahora, claro, cuando va la policía a buscar un delincuente y llaman a todas las unidades disponibles, obviamente que el poder de fuego de la policía va a ser superior al que tiene el delincuente que está trincherado o que comete un delito. Pero eso es una cosa tan obvia que ni siquiera se puede discutir. Lo que me parece que sí está en discusión es cómo acceden los delincuentes a las armas, cuántas armas hay ilegales en circulación, porque ahora que se quiere hacer el desarme civil, ¿cuántas armas tienen los delincuentes? ¿Alguien sabe? La preocupación que hay con las armas. ¿Cuántas armas tienen los delincuentes? ¿Qué tipo de armas? ¿Por dónde ingresan? ¿Cómo las compran? ¿Cómo las pagan? Bueno, ¿hay alguna investigación seria de la inteligencia policial sobre eso? Porque eso es lo que debería preocupar. Y no la obviedad de decir que el arsenal o el armamento de la policía es superior a la delincuente. Quiero saber qué tipo de armamentos tienen. Los tienen detectados, porque cuando encontraban el arsenal de Feldman, nadie sabía nada. Y el hombre tenía un arsenal que podían hacer una pequeña guerrilla urbana en Montevideo, y nadie sabía nada. Entonces, ¿cuántos tienen? ¿Cuál es el poder de fuego real que tienen los delincuentes? Y cómo eso está controlado, el acceso a las armas está controlado, entran por la frontera, cómo las consiguen. Y esos son los temas. Y no decir que el Estado tiene más armas que la delincuencia. Eso es una obviedad, que es un insulto a la inteligencia de la gente, que se lo digan en la cara. También es una obviedad decir que los delitos en nuestro país suben menos que en otros países. Otra mentira. Estamos batiendo récords de homicidio. Fue otro aspecto, sí, que comentó. Y sobre no es renuncia a Bonomi, es Bonomi, cambia el discurso. Porque seguís dando las mismas respuestas. ¿O ministro sigue dejando Leal que hable? ¿Cómo? ¿O ministro sigue dejando que hable Leal? Presidente. Más que Vázquez, ¿no? Esa es una decisión de Vázquez. Bien. Tal vez lo que se trató de expresar en ese aspecto de que acá, sus palabras fueron algo así como que los delitos crecían menos que en la región, ¿no? Tiene que ver con aquello de que siempre nos olvidamos de que efectivamente visualizados en la región, desde la perspectiva de seguridad pública ciudadana, no estamos tan mal como están los demás. Ahora, ese argumento hace rato que es algo que efectivamente no queremos escuchar más, ¿estamos de acuerdo? Yo creo. ¿O tú te gusta escucharlo? No, yo creo que es una nimiedad eso. A mí me importa la comparación con nosotros mismos. Y sí, evidentemente, la violencia ha subido. ¿Quién puede negar que la violencia ha subido? Pero no me pinten nuevamente, ¿no? Yo sé que yo vivo en Disneylandia para muchos, pero no me pinten Beirut, porque no es así, ¿eh? Bien. Últimos minutos, señores. ¿Alguien quiere agregar algo más sobre este caso? O eventualmente sobre el caso de Mónica Rivero, que no hubo posibilidad de conclusiones. Sí. Gracias, Victoria. Porque justamente a propósito de algo que vos decías con mucho olfato, a propósito de cómo visualizamos los distintos crímenes o delitos, ¿verdad? Y creo que Graciano hace un aporte también en ese sentido, que es verdad. Cuando uno escucha, primero, ¿qué piensa? ¿Qué tipo de delito es? ¿Quién lo cometió y quién fue la víctima? Y de ahí cierra una especie de... Sin embargo, la norma, los fiscales, los jueces, en realidad aplican la ley. Y en ese sentido es, una vez más, ya sé que es una obviedad, pero nosotros de pronto esta señora que le robó una empresa grande y que de pronto no lastimó a nadie, por lo menos en forma directa, nos genera, yo no sé si la idea de simpatía, pero por lo menos de casi una historia para contar, más que un delito arriba de la realidad. Pero el juez, ante los hechos, lo que tiene que hacer es dictaminar sentencia. Y desde esa perspectiva es así que funcionan los estados de derecho. Más allá de que el crimen en sí, el criminal en sí, la víctima o el victimario me caigan más o menos simpático. Bien, ¿alguien más? No, a mí me preocupa el tema, si volvemos al tema Rivero, me preocupa el tema de que en los casinos sea tierra de nadie, ¿no? Uno viene con $1 millón y no te controla nadie, está bárbaro, y después nos preocupamos por los 10.000 pesos que vos cobrás en él. Me parece que ahí hay que meter un poco la lupa, ¿no? Y en ese caso concreto, además, una cosa que yo creo que no profundizamos mucho en el caso de Rivero, es una empresa de la importancia de la que fue víctima
por la acción de Rivero, no haya detectado y haya ido detectando por fragmentos la entidad del daño, porque tengo entendido que además, me imagino yo, que un daño de esa naturaleza debe impactar en la estructura de la empresa, en los puestos de trabajo, en el manejo financiero. Por lo tanto, si hubo una omisión allí, es una omisión, no quiero decir que sea igual a la de los casinos, la omisión, pero llama la atención, digamos, la desproporción entre el daño sufrido y la escasa diligencia para advertirlo a tiempo. Eso a mí en lo personal me llama mucho la atención. Bien. No, y el tema de personas ausentes, que también estuvo sobrevolando durante todo el programa, me parece que es importante. Permanecen todavía 700 personas que están ausentes en nuestro país y este caso se resuelve de una manera fortuita. Acá no había una investigación que se mantenía. Si esta persona no hubiese ido a ese balneario y allí no hubiese fíjense surgido... todo lo que no funcionó, Exacto. aunque existen como herramientas. Entonces uno se pregunta, ¿hay alguien que está buscando a esas personas desaparecidas? El protocolo de personas ausentes del interior. El reporte de operaciones sospechosas. Digo, fallaron cosas que en realidad son herramientas que existen. Ahora, evidentemente, muchas veces la implementación o que se cumplan es lo que, bueno, permite estas grietas por donde salen los criminales. Pero que en definitiva hoy también está, bueno, detenida. Y hay que recordar, siempre esto es el inicio de un proceso, ¿no? Sí, claro. Habrá que ver qué determina finalmente la justicia, pero son dos cargos distintos, además, que se le imputan. Gracias por habernos acompañado, que tengan un muy buen fin de semana y saludamos a las chicas de Tarde o Temprano. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo va? Muy bien, por suerte. En la previa de un fin de semana largo para muchos, ¿no? Sí, bueno, no, para nosotros no. Para nosotros no, pero bueno. Hoy vamos a estar hablando, Victoria,